59 de la mañana del 26 de octubre del 2022. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Estamos desde hace 2 años y 7 meses estudiando la Biblia ordenadamente. En las mañanas vamos ya en el primer libro de Samuel, hoy el capítulo 3. Y en las noches estamos estudiando la última carta, la de Judas, el hermano de Jesús. Bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Gloria al Señor. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. A viernes, estudio del Antiguo Testamento a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche, estudio del Nuevo Testamento. Mis amados hermanos, muy buenos días, el Señor les bendiga. Bienvenidos a la Escuela de Cuadritos Negros. Bueno, ya hay 3 que tienen la cámara prendida. Gloria al Señor. ¿Y los demás cómo están? Ya nos bañamos, nos arreglamos, estamos bonitos, nos hicimos el blower o no. Hola Anita, el Señor te bendiga en Medellín. ¿Cómo estás, Ana? Martica, la cámara, ajá, Marta. Alicia, David de la Rosa. Yo sé que Elmira no la puede prender porque se le va la señal. Yadira, la cámara. Luz Dari. Eso, gloria al Señor. Bueno. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Vamos buscándolo, por favor. Y antes de leerlo, recordamos que el primer libro de Samuel pertenece a los 12 libros históricos del Tanaj. ¿Qué es Torah? ¿Qué es Tanaj? Torah, la ley de Moisés, los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Cuando usted lea en la palabra la ley o la ley de Moisés o conforme a la ley, estaban hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, no está hablando de más. No se vaya a dejar engañar por unos judaizantes que le dicen a usted que Torah es toda el Antiguo Testamento. No, es más, ni Génesis es Torah. La ley es desde el monte del Sinaí, Éxodo 19, hasta la muerte de Moisés, Deuteronomio. Pero primer libro de Samuel perteneces al Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? T-A-N-A-H. Es el resto del Antiguo Testamento. ¿Me hago comprender? Ahora, el Antiguo Testamento está dividido en 4 partes. La primera, Torah. La segunda, históricos, 12 libros. La tercera, poéticos, que son 5 libros. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y la cuarta división son los profetas. Dentro de los profetas hay unos llamados mayores y otros menores, no por mayor importancia, sino por el volumen de sus libros. Los libros de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, los profetas mayores son volúmenes grandes. Y están después los pequeñitos, los profetas menores, o sea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, y ahí se termina el Antiguo Testamento. Entonces, primer libro de Samuel pertenece a los libros históricos. Segundo, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes no son 4 libros realmente. Realmente son un solo libro. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, no digo si sea bueno, no digo que si sea malo. Una persona se le dio por hacer una división para tener una mejor administración de la historia.
La Biblia no tiene capítulos tampoco. La Biblia no tiene versículos tampoco. Hoy tenemos cristianos versiculeros que cogen un texto y quieren hacer doctrina, cuando usted no puede hacer doctrina si no tiene mínimo 10, 15 textos y de unos 5 o 8 autores diferentes. Entonces, ¿alguien hizo eso? Bueno, cuando leamos primer Samuel o Reyes o Crónicas, no se dice primera, recuérdenlo. Eso es como escribir vaca con B y no con V. Se dice primer libro de Samuel o primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas o segunda de Crónicas. En cambio, Corintios, primera de Corintios, ahí sí se dice primera porque es una carta. Estos son libros. Vamos a leer el capítulo 3. En el capítulo 1 aprendimos que Elcana, con su mujer Ana y su otra mujer Penina, Ana no tenía hijos, Penina la humillaba y Ana lloraba delante de Dios. Dios le dio un hijo bajo el pacto nazareo. Ese niño, llamado Samuel, cuando Ana lo desteta, se lo entrega al sumo sacerdote y le dice, bueno, a partir de ahora este niño le pertenece a Dios. Samuel, que significa a Jehová se lo pedí, Samuel no es levita. El capítulo 1, versículo 1 dice del primer libro de Samuel que hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, o sea que Elcana es de la tribu de Efraín, no es de la tribu de Leví, y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque según Éxodo, al tabernáculo no entra ninguno que no sea levita, y entró el primero. Ahí hemos aprendido que desde el Antiguo Testamento ya Dios empieza a abrogar la ley y empieza la gracia. Capítulo 2, tremendo. Aprendimos en el capítulo 2 que la profecía acerca del sacerdocio arónico, el sacerdocio levítico, iba a ser abrogado. Una profecía dura que le da un varón de Dios al sumo sacerdote Elí, porque Elí dejaba que sus hijos hicieran lo que se les viniese en gana. Sexo con las chicas de la puerta, dice que se acostaban con las chicas que estaban a la puerta del tabernáculo, porque mujeres no podían entrar tampoco. Cogían ofrendas y las menospreciaban. En fin, y Dios le dio esa dura palabra. Pero mirando un momentico el capítulo 2 del primer libro de Samuel, versículo 35, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y ahí encontramos algo impresionante. El primer libro de Samuel no fue escrito en el tiempo de Samuel. El primer libro de Samuel fue escrito después de los reyes. Interesante ese punto, porque ese sacerdote iba a estar delante de mi ungido, o sea, delante de mi rey todos los días. Y eso fue Samuel, que estuvo delante de Saúl el primer rey y delante de David el segundo rey. Bueno, vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 3. Si es tan amable, ¿quién lo puede leer, por favor? Primero de Samuel. Primer libro de Samuel. Capítulo 3, versículo 1 en adelante. Primer libro de Samuel 3, de el 1 en adelante, ¿hasta qué? No sé, hágale a ver que dónde paramos. El joven Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada,
Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha extirpado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, permítame que estoy buscando unas palabras claves. ¿Dónde es que dice que él ministraba? Pero versículo 7. Ajá. Bueno. Mucha atención. Vamos a darnos cuenta. He estado analizando mucho estos días que de Génesis tenemos 50 videos, de Éxodos tenemos 50, de Números tenemos 40 y algo de videos, de Levítico tenemos 50 videos, o teníamos, porque YouTube nos cerró el canal. De Deuteronomio tenemos 146 videos. Y por eso más de uno de los que están acá, que vienen estudiando con nosotros, ya se saben la ley casi de memoria. Y aquí analizando en la ley, aquí está pasando algo que está violando la ley. A ver, los que han estudiado la Torá, los que estuvieron en esas clases, analice el texto. Aquí está pasando algo con Samuel, que Samuel, si fuera por la ley, es digno de muerte. ¿Quién me dice qué es? Vamos a analizar, vamos a leer, vamos a usar el cerebro. ¿Listo? ¿Qué está pasando con Samuel? Un muchacho que ministraba, un muchacho que servía a Dios, pero el versículo 7 dice, no conocía a Dios. Esa parte interesante. Esa ya la vamos a tocar. Pero me llama la atención que este muchacho ministraba a Jehová, no conocía a Jehová, pero ministraba delante de ¿quién? Versículo 1, de Elí. Bueno, lo que me llama la atención es el versículo 3. Alguien que lo lea, por favor. Versículo 3. Alguien que lo lea, por favor. Bueno, versículo 3. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el 4 Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí.
¿Dónde estaba durmiendo Samuel? En el templo de Jehová. Y solamente los levitas podían estar ahí. Samuel no podía estar ahí. ¿Por qué? Porque ahí está el arca de Jehová. Y Samuel estaba durmiendo en el templo. Los levitas, los sacerdotes, no duermen en el templo. No duermen en el templo, no, perdón, en el tabernáculo. Para eso tienen sus hogares. Para eso la Biblia dice: el sacerdote debe tener su mujer y sus hijos en sujeción. Pero los hijos ya estaban haciendo lo que se les venía en gana. Ya Elí estaba viejo. Más adelante vamos a ver que estaba gordo, obeso. Porque la Biblia decía: no coman la grasa, y él se comía la grasa con sus hijos. Samuel dormía en el tabernáculo, cerca al arca. Y antes que se apagara la menorá, que es el candelabro de Dios. Interesante, ¿cierto? Él estaba ahí. Y aquí es donde yo comienzo a ver el nuevo pacto. En el capítulo 2 y capítulo 3 vamos a leer que Dios confirma la profecía contra Elí y contra el sacerdocio arónico. Y vamos a darnos cuenta que todo empieza a cambiar. La Torá dice: no te presentarás delante de Dios con las manos vacías. Ningún israelita se presenta delante de Dios con las manos vacías. Debe traer primero ofrenda de expiación de pecados, segundo ofrenda de acción de gracias, tercero ofrenda de holocausto de alabanza. Tiene que presentar ofrendas. El sumo sacerdote Elí podía entrar al arca una vez al año, no más. Pero antes de ofrecer el Yom Kippur, esa es la palabra hebrea, el día de la expiación, antes de ofrecer el sacrificio por el pueblo, primero tenía que ofrecer sacrificio por él. O sea que la Torá trae unas leyes y unos ritos. Ahora, ya se dieron cuenta ustedes que Dios dice: Samuel, y Samuel, que ministra delante de Dios, pero no conoce a Dios, se levanta y va ante ¿quién? Ante Elí. Dígame, Señor, ¿qué pasó, mijo? ¿Me llamaste? Ante Elí. Sí, ¿me llamaste? Sí, no, yo no te he llamado. No, vaya a dormir. Segunda vez: Samuel, dígame, sumo sacerdote Elí, su eminencia. No, mijo, yo no le estoy llamando. ¿Qué, se comió los frijoles verdes o qué? Deje de comer tanta salchipapa de noche, que eso hace daño. Yo, váyase a dormir. Tercera vez: Samuel, Elí, ¿qué quiere? Cuénteme, qué desee. Mire la autoridad de Elí y mire la sujeción de Samuel. Elí va. Y Elí entendió: lo está llamando Jehová. Ahora, presten atención acá. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Para los que no saben, la Torá está desaparecida desde hace casi 100 años atrás. Y vuelve a aparecer la Torá en segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 22. ¿Quién lo lee, por favor? No vayan a perder ahí, recuerden, se quedan en primer libro de Samuel, capítulo 3. Pero vamos a leer segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 22. ¿Qué dice? Rápidamente, la Biblia más rápida del oeste. El primero que lo encontró lo leyó. Amén. Dice así. Versículo 22. Versículo 22. Dice: no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá.
¿Qué había pasado? La Pascua no se celebraba desde Josué. Josué capítulo 5 se celebró la Pascua. El libro de Jueces no hay Torá. El libro de Samuel, el libro de Reyes y los libros de Crónicas no hay Torá. La Torá vino a aparecer muchos años después con un rey llamado Josías. Por favor, Surley, segundo de Reyes capítulo 22, versículo 8. ¿Qué dice? Entonces dijo al sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Hilcías encontró el libro de la ley. Había estado perdido 1000 años. No, 1000 años no. 600 años aproximadamente. Imagínense. El libro de la ley, la Torá por la cual ellos debían vivir, estaba olvidada. Y es el cristiano de hoy. ¡Ay! Ministra delante de Dios, ¿no? Gloria a Dios, aleluya, líder de alabanza. Vamos. Predica, pero no conoce a Jehová. No sabe quién es. Sabe quiénes son las autoridades y se sujeta. Y sobre todo los pastores de hoy: tiene que estar bajo mi cobertura. ¿Bajo qué? ¿Qué? Gente que sirve a Dios sin conocerlo. Ahora, una pregunta. Elías le dice a Samuel, versículo 8, Jehová llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí a Jehová: llama al joven. Y Elí, que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamares dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Si ellos hubiesen leído la Torá, si Elí hubiese leído la Torá, ¿qué dice la Torá que hay que hacer cuando Jehová te llama? Él no le dice: mire, mijo, tienes que coger un carnero menor de 1 año, una ovejita, un palomino, debe traer tortas, aceite, debe traer el aceite de la unción, porque es que Dios le habla al sumo sacerdote, y entonces usted cómo me va a reemplazar a mí. No. Y Dios coge la religiosidad y la tira a la basura. Y Elí no le dice: mire, tiene que presentar ofrendas. No. Solamente diga que habla. Dice el versículo 10: vino Jehová y se paró. ¿Sí? Como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla. Habla, porque tu siervo oye. Luz Dari, buenos días. ¿Estás ahí? Sí, señor. Alicia, ¿estás ahí? Yadira. Aquí firme, frente al cañón. ¿Por qué no prende la cámara, Yadira? Luz Dari. David, ¿estás ahí, David? Ya la voy a prender. Gracias. Sí, prendan la cámara, por favor. Déjense ver, Edelmira. Bueno, Edelmira no puede. Marle, que está en Bogotá. Ah, está por el PC. Bueno. Mire, yo quiero que ustedes se den cuenta que ese cuento de la religiosidad, de que usted tiene que hacer esto y hay unas normas. El ser humano se pone normas para todo. El ser humano es excelente haciendo leyes para todo. A Dios le importa poco eso. Y a Dios no le interesa. Toda esa ley fue abrogada. Hebreos capítulo 7. ¿Puedo opinar? Sí, señora, cuénteme.
Pues yo pienso que con tantas normas, porque yo sí pienso eso, ¿no? Que uno mismo es como el que se ata, ¿no? Somos especialistas en vivir como atados, no tener libertad, sino que somos felices en esa manera de que las mismas normas que víctimas de nuestro propio invento, creo yo, ¿no? Imagínese que dijo Platón, que su nombre es Aristócles, su nombre verdadero. Platón escribió un libro llamado La República, que para los que no saben, el libro La República es la primera vez que aparece la palabra teología. La teología no es de la Biblia y no la inventaron hombres de Dios, la inventaron los griegos. David no estudió teología. Yo no estoy diciendo que no estudie, le estoy contando la historia. Usted mire a ver qué hace con la información. Pero la teología no nace de Dios. Filosofía es lo que el hombre piensa. Teología es lo que el hombre piensa que Dios piensa. Y la Biblia dice, más altos son mis pensamientos que vuestros pensamientos. Entonces, es interesante que Hebreos capítulo 7, Lice, levantaste la mano. ¿Levantaste la mano, Lice? Buenos días a todos, bendiciones. Bendiciones. Tengo aquí una inquietud con el versículo 10. Sí. Jehová y separó. Sí. Y usted esa palabrita separó. Ajá. Como si estaba allí presente. Sí. ¿Cómo se llama Jesús en el Antiguo Testamento? El ángel de Jehová. Jesús existe en el Antiguo Testamento. Recuerden que Jehová Padre, Jehová Hijo, Jehová Espíritu Santo. Jehová no es el nombre del Padre. La palabra Jehová significa yo soy. Yo soy el que te sana, yo soy el que te cuida, yo soy el que te protege, yo soy el que te mantiene. Yo soy tu vida, yo soy tu amor. Ese cuentico de que nos cortamos las venas porque el novio me dejó, esos jóvenes de hoy no, necesitan aprender el amor de Dios. Separa, ¿por qué? Porque siempre Dios ha estado presente, pero no el Padre. ¿Recuerdan esa enseñanza que hicimos de que Jesús es Dios, pero no es el Padre? Y aquí está parado enfrente de Samuel, solo que Samuel no lo puede ver. ¿Por qué no lo puede ver? Porque todavía Jesucristo no ha sido revelado en todo. ¿Me hago comprender? No ha sido mostrado bien. Faltaban añitos para llegar. Por eso es que yo les digo que empieza la gracia a verse desde el Antiguo Testamento. ¿Quién de los presentes que haya estudiado la Torá me puede decir la primera vez que se vio la gracia en el Antiguo Testamento después de la ley, después de Éxodo 19? ¿Dónde se ve la gracia? ¿Qué significa? Que coge la Torá y la echa a un lado. Esa respuesta ya me la dan. Hebreos 7, vamos a leer Hebreos 7. ¿Sí? Versículo 11 y 12. ¿Quién lo lee, por favor, rápidamente? Hebreos 7, capítulo 7, versículo 11 y 12. ¿Qué dice? Amén. Hebreos 7, 11 y 12. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Versículo 18, por favor. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Se dieron cuenta
que la Torá es quitada porque es débil e ineficaz. La Torá no puede con los pecados que el hombre se ha inventado hoy. La Torá no dice que no se puede fumar, entonces los judíos fuman. La Torá no dice que yo me puedo pegar una borrachadita, y los judíos en las fiestas del Purim se pegan sus borracheras. Los judíos se disfrazan también, tienen una fiesta de disfraces, ellos tienen su propio Halloween. La Torá no dice nada, entonces yo puedo hacerlo. Ese es el problema de vivir bajo la ley, que como seres humanos vivimos bajo la ley, entonces andamos buscando los artilugios y las, ¿cómo se le dice eso? De la ley, eso tiene un nombre, alguien que estudia derecho y me diga, los vacíos jurídicos. Entonces hoy tenemos en Colombia abogados expertos en sacar delincuentes de la cárcel a punta de vacíos jurídicos. Y el vacío jurídico más usado es ¿cómo es que se dice? Se me olvidaron esas palabras, me toca volver a estudiar derecho. Vencimiento de términos. Dios desde el Antiguo Testamento ya viene quitando la ley. La primera vez que la quitó, bueno, que me acuerde yo, Rahab la ramera, Dios le dijo a Israel, va y me agarraza con Jericó y me mata a todo el mundo. Y Rahab la ramera halló gracia delante de Dios, y halló tanta gracia delante de Dios que Rahab la ramera entró en la ascendencia de Jesucristo. Madre mía, ¿qué quieres decir? ¿En qué quedamos con Platón? Muchas gracias. Entonces Platón, que escribe La República, y ese libro, La República, es la Biblia de los políticos. Si usted va a ser el senador de la República y no quiere embarrarla y abrir la boca y quedar mal, tiene que leerse ese libro. Ese libro, venga, espere. ¿Qué iba a hablar yo? Yo iba a hablar algo de la democracia. Luz Dari dijo que nosotros los seres humanos hacemos leyes para todos. Eso dice Platón en el libro de La República. Voy a parafrasearlo. La democracia es la tercera degeneración del buen mandato. Para Platón, el buen gobierno era la oligarquía. Ese era el buen gobierno. Pero la oligarquía se degeneraba y pasaba a la timocracia. ¿Qué es la timocracia? Los que tienen plata. La oligarquía son los de sangre azul. Oligarcas, los reyes, los monarcas. Pero los de sangre azul abusan. Entonces el siguiente gobierno que viene después de ellos, y eso ha sido histórico, es la timocracia. Entonces apareció la era feudal, los dueños de la tierra, los que tienen plática. Después de eso, decía Platón, va a degenerarse, y ahora viene, perdón, me equivoqué. ¿Yo qué palabra fue la que dije primero? Oligarquía. No, qué pena. El nombre de Platón es Aristócles, y él decía que el mejor gobierno era la aristocracia. Eso, los de sangre azul. Perdónenme. La aristocracia se degenera, aparece la timocracia. La timocracia se degenera, aparece la oligarquía. La oligarquía son los que saben, los estudiados. Un tiempo que se llamó... yo voy a tener que volver a estudiar y a leer a eso. Las escuelas, los colegios nacen en Europa, nacen de la ilustración, el despotismo ilustrativo, esa es la palabra. Los oligarcas son déspotas ilustrativos. ¿Qué significa? Gente que sabe mucho, pero no importa que sea malo.
con tal que sepa gobernar. Eso importa que sea un guerrillero, Ilustrado. sí, un ilustrado, así sea un déspota. Colombia tiene un ilustrado de gobierno. Ese tipo Petro sabe. Déspota a morir, pero sabe. Y él decía que después de la oligarquía venía la democracia. ¿Sabe qué decía Platón de la democracia? La democracia es estúpida, porque tiene uno que ser muy estúpido para elegir a un gobernante que después te va a subyugar. Apunte leyes. Ese es el ser humano, que se inventa las leyes para todo, pero las leyes terminan oprimiéndolo y el ser humano habla de libertad, ¿no? Entonces tenemos a un gobierno que dice: vamos a subirle los impuestos a los ricos y todos los pobres, bien. ¿Y quién es el que termina pagando los impuestos? Del rico. ¿Ya se dieron cuenta que van a la tienda y no les alcanza la plata? Porque el rico le sube el precio y el impuesto sale de usted. Ellos siguen siendo ricos. Por eso la democracia es tonta. Y recordemos, y quiero recordar, que la iglesia cristiana no es demócrata. Nosotros somos monárquicos. Nosotros tenemos un rey de reyes y señor de señores que la misma democracia mató. Y que el pueblo unido gritaba: que suelten a Barrabás. Nuestro rey, Jesucristo. Ya va. Nuestro rey Jesucristo no fue elegido democráticamente. Lo puso el Padre ahí, gústele a quien le guste. Y el que quiera seguirlo, sí señora, la teocracia se llama eso. ¿Quiere seguirlo? Cree mi hijo. Y para los demócratas, disque cristianos, ¿no? Porque ahora hay demócratas cristianos. Les voy a recordar que Apocalipsis 19 dice que el último gobierno del anticristo y el falso profeta va a ser derrocado por un golpe de estado. Y el golpe de estado lo va a hacer el mismo Jesucristo cuando venga con la iglesia desde el cielo a derrotar a todos sus enemigos. ¿Qué querías decir, Alicia? Alicia. Eso mismo, teocracia. Ok, nosotros somos teócratas. A nosotros nos gobierna el Señor, Jesucristo. Entonces, esas leyes son abrogadas. En el Nuevo Testamento dice Hebreos: si la perfección fuese por el sacerdocio levítico, ¿por qué tiene que, por el sacerdocio levítico, por la ley, ¿por qué tiene que venir otro sacerdocio que no es arónico? Primero de Samuel 2, el sacerdocio arónico se abrogó. Ahora se levanta un sacerdocio como el de Melquisedec. Y aquí es donde comienza el cambio. Rahab la ramera ya había alcanzado misericordia. Rahab la ramera por la ley tenía que morir. Pero Dios derribó el muro. Ya va, madre, ya te doy la palabra, madre. Rahab derribó el muro Dios, pero la casa de Rahab que quedaba dentro del muro no la derribó. Ruth, la moabita, la maldita, que según la Biblia, Ruth tenía que morir, porque no le buscarás paz a los moabitas ni los amonitas, sino que los destruirás del todo. A los hombres, a la mujer, a los bebés, al perro, a la vaca, a todo lo matas. Y Ruth la moabita alcanzó misericordia. Eso es gracia. Una pregunta: ¿por qué nosotros los siervos de Dios le andamos poniendo leyes y reglas a todo el mundo para ser salvos? ¿Quién le dijo a usted eso? Esa predicación de la hermana Alicia me llegó mucho cuando dijo que le buscan colores a los pecados para buscarle salvaciones a la gente. Eso no es así. Somos salvos por gracia. Madre, ¿qué quieres decir? No, papi. No, es que ya estás en el libro. Es que estaba pensando en que iba con Samuel. Pero está así en eso.
Samuel no recibe una orden según la Torá para presentarse delante de Dios, sino que Samuel recibe una orden de hablar. ¿No ve que Dios está ahí cerquita, parado? Y gracias por ese detalle, Lisette. Vamos a leer un momentico Isaías capítulo 1. Y aquí es donde nosotros, la Escuela de Formación Bíblica Integral, nos diferenciamos. Ojo, no somos una secta, ¿no? Que el que no está en la escuela se va a perder. No. La iglesia de Jesucristo son millones. Mire esto. Isaías capítulo 1, versículo... Isaías 1, ¿qué pasa aquí? Ya. Isaías 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros... Léelo, gracias. Isaías 1:11 dice: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Siga. ¿Quién demanda esto de vuestra mano? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no puedo sufrir, son iniquidad y vuestras fiestas solemnes. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. No te vayas a ir de ahí. Dios cogió la religiosidad y la echó al piso. ¿Y quién le dijo a usted que me traiga incienso? Abomino el incienso. ¿Y qué hace la gente? La gente en Semana Santa eso llena de incienso la casa creyendo que a Dios le gusta. Sacrificios, día de reposo, Shabbat. ¿De verdad usted sigue creyendo que nosotros estamos en el antiguo pacto para que usted esté descansando los sábados? Porque si no se va a ir al infierno. ¿Sabe una cosa? Aprenda, nosotros no somos religiosos. Los cristianos verdaderos, los bíblicos, no tenemos ritos. Los cristianos verdaderos no tienen religión. Recuerden que la palabra religión no aparece en el Antiguo Testamento, porque la palabra religión, del latín religere, es inventado por los romanos. El primero en escribir acerca de la religión en un libro fue Julio César. El segundo, Cicerón, el gran orador. Y esta gente fue la que inventó la religión en el año 313, después del 325, en el Concilio de Nicea. Y la religión se basa en que usted tiene que presentar ritos, tiene que presentar, si no se va a ir para el infierno. No. David, entonces yo para qué madrugo a las 4 de la mañana a orar y estudiar a las 5 de la mañana. ¿Esto es un rito? No. Usted no viene aquí para ser salvo. Usted viene aquí porque ya es salvo. Por eso el que no es salvo no quiere levantarse a orar. El que no es salvo no quiere leer la Biblia. ¿Por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Ven la diferencia? Recuerden y apréndanselo. Soy santo no para ser salvo. Soy santo porque soy salvo. La santidad, las obras, no me llevan a la salvación. Las obras demuestran mi salvación. Y el problema con Samuel, ¿cuál es? Que él ya ministraba, él ya hacía sacrificios. Ay, él prendía la lámpara y la apagaba todos los días, ¿no? Y eso hay gente religiosa en la iglesia que está contenta porque es la que barre la iglesia todos los días, gloria a Dios. Ese es mi ministerio. Eso no es ministerio, primero, comencemos por ahí.
Si es un servicio muy bonito, sígalo haciendo, pero no es ministerio. Los ministerios neotestamentales son apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, punto. Eso se llama una operación, según 1 Corintios capítulo 12, una manera de operar dentro del cuerpo de Cristo, pero no es su ministerio. Entonces hay gente que cree que le sirve a Dios cantando, pero nunca predica, pero nunca tiene un discípulo, a nadie le habla de la Biblia, siga creyendo, eso no es ser cristiano. Entonces tenemos gente que sirve a Dios, gente que predica, gente que tiene unción, libera, saca demonios, pero no conocen a Dios. Mateo capítulo 7, por favor. Versículo 21 en adelante. ¿Qué dice? Samuel ministraba, pero no conocía a Dios. Y el día en que fue a conocer a Dios, no necesitó de sacrificio ni de religión, porque el mismo Jesús estaba delante de él. Cuando usted va a ser salvo, no necesita de nada. Él primero hace por ti. Mateo 7, 21 en adelante. Mateo 7, 21 en adelante. Sí. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Interesante. Hey, interesante. Oiga, Señor, profetizamos en tu nombre. Uy, es que ese es profeta de Dios, porque él me dijo que iba a pasar esto y pasó. No, eso también son los adivinos. Eso no lo hace profeta. Echamos fuera demonios. Uy, ese tiene una unción, porque eso habla, y eso grita y el demonio se va. Eso hasta a veces es histeria colectiva, ni siquiera es demonios. Y lo chistoso es que los demonios siempre son la misma gente endemoniada en la iglesia. ¿Qué dice? Y aquí, interesante. Hicimos muchos milagros en tu nombre. ¿Cuál es la respuesta? Nunca os conocí. Aléjese de mí, hacedor de maldad. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo es posible que yo predique la palabra, viaje a Brasil, a Venezuela, tenga unción, se sane la gente y siga fornicando, siga mintiendo, siga estafando, robando? Y ahí es donde el Señor le dice a uno, es que unción no es salvación. Pero ¿cómo que no? Si tú a mí me respaldas. ¿Qué? ¿Tú a mí me respaldas? Yo le decía al demonio fuera y se iba. Yo le ponía la mano en el enfermo, se sanaba. ¿Cómo? Usted a mí me respalda. Espere, ¿qué me está diciendo? Señor, yo profetizaba y se cumplía. Aprenda esto. Yo a ti no te respaldo. Ese es el pacto antiguo. Yo ahora respaldo mi palabra. Y si ustedes dejan de predicar, las rocas van a predicar y voy a respaldar mi palabra. Porque todo el que hable mi palabra con fe o con fe, la voy a cumplir. Pero el hecho de que usted tenga unción no es salvación. Y con todo tu ministerio grandísimo que tienes, te vas para el infierno. Y ahí es donde pare. Paul John Ji Cho, el hombre que tenía la iglesia del 1.000.000 de almas en Corea del Sur, uno de los cristianos más conocidos del mundo, que a su tiempo los que sabíamos decíamos que era falso profeta, porque escribió un libro diabólico llamado La Cuarta Dimensión. Un día su mano derecha lo llama y le dice, venga para acá. Anoche tuve un sueño. Llegué al cielo y en las puertas del cielo
mi nombre no estaba escrito en el libro de la vida. ¿Cómo? Yo le dije, soy fulana de tal. Miraron los libros y me dijeron, aquí no tienes entrada. Pero ¿cómo es posible si soy la mano derecha de Paul Yonggi Cho? Y le dijeron, dígale al tal Paul Yonggi Cho que tampoco lo conocemos. Esto que le estoy diciendo es verdad. Y Paul Yonggi Cho, unos años antes de morir, le dijo a la iglesia, entrego el ministerio, entrego todo. ¿Y eso por qué? ¿Pecado? No. Entonces me voy a ir a que me conozcan en el cielo, porque no me conocen. Dios le mostró al tipo que tenía una iglesia de 1 millón de almas, pero no era salvo. Y aquí hay gente que ministra, que tiene palabra, conocimiento, inteligencia, pero a ti no te conocen en el cielo, papá. Igualito que Samuel. Y Samuel creció. Dice que lo destetaron pues a los 2 años y lo entregaron a Elí. Y creció en el tabernáculo. Él se sabía de memoria todos los sacrificios. Pero ¿qué dice el versículo 2? No, el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? La palabra de Jehová escaseaba. Y ese es el cristiano de hoy que tiene ministerio, que tiene talento y dones, pero nunca ha leído la Biblia, señores. Entonces vive la religiosidad. Vamos a ver un cristiano de esos. Hechos, capítulo 18, versículo 24. Póngale cuidado a esto. De esos cristianos que tienen unción, pero no conocen a Dios. Hechos 18, 24. ¿Quién lo lee, por favor, en adelante? Hechos 18, 24. Sí, en adelante. De 18, 24 en adelante dice, llegó entonces a Éfeso un ungido llamado Apolos. Un judío, Martica, un judío. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hasta ahí. Y queriendo hasta ahí. Apolos. Yo no sé si ustedes recuerdan, por allá un día los discípulos le dijeron a Jesús, hay un hombre por ahí predicando en tu nombre y le prohibimos que lo hiciera. Y Jesús les dijo, ¿a ustedes qué les pasa? El que es conmigo no es contra mí. Ustedes no le prohíban a nadie predicar. No, pero no pertenece a la rosca, que es a la iglesia de hoy, ¿no? Usted no puede ir a esa iglesia, no es que usted es de este redil. Pastores que dicen, no, es que usted no puede ir a otra iglesia porque usted come aquí. Y Jesús dijo, en el tiempo de Jesús había gente que predicaba de Jesús y no era de la rosca. Entre ellos, un tal Apolos, que me llama la atención. Apolos es el nombre griego del dios de la ciencia. Después de Zeus es Apolos. No sé si le llamaban Apolos porque tenía mucho conocimiento. Ese es el nombre de él. Es un nombre de Dios, de dioses. Ahora, Apolos era un varón elocuente. Pero Apolos conocía, era el bautismo de ¿qué? De agua. Apolos, al igual que muchos, decían, ¿quieres ser salvo? Sí, camina y lo bautizo. Y pensaba que bautizarse era todo. Ahora miren el capítulo 19, el siguiente, por favor. Marta, versículo 1 en adelante. Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, le dijo,
¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Siga. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Hasta ahí. Hasta ahí. Surley, ¿qué quieres decir? Micrófono, Surley. Filipenses 1:15 dice que unos predican a Jesús por envidia, otros por dinero, otros por contienda, pero a la final dice, de una u otra manera, Cristo es predicado. Sí, señora. Pero aquí estamos hablando desde nosotros que predicamos a Cristo, no por contienda, ni por necesidad, ni dinero, por amor, pero no conocemos al Señor. Y Apolos era un judío, era escogido, elocuente, sabía mucha Torah. Y Priscila y Aquila lo cogieron y le dijeron, venga para acá. ¿Sabe cuál es el problema con usted? Que usted no está predicando como tiene que predicar. Había 12 discípulos en Éfeso. Ya Apolos tenía 12. Ya estaban bautizados. Y cuando Pablo llega ante ellos, les dice, vengan, ya ustedes recibieron el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Espíritu qué? Sí, el Espíritu Santo. ¿Eso qué es? Ni siquiera sabemos qué es Espíritu Santo. ¿Y cómo así? ¿Ustedes en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan nos llevaron al agua y ya. No, mijo. Es que ustedes no saben cuál es el bautismo de Jesucristo. Que el mismo Juan dijo un día, he aquí detrás de mí viene uno que no soy digno de desatar la cuerda de sus zapatos. Yo bautizo en agua, pero él bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y ahí es cuando aparecen siervos de Dios que le enseñan a la gente a nacer de nuevo. Siervos de Dios que cuando predican, la gente comprende que la palabra de Dios es lo principal, el estudio, la Biblia, la oración, el ayuno y nacer de nuevo, porque si tú no naces de nuevo, puedes ser pastor y al infierno vas a ir a parar. ¿Sabe cuánta gente en la iglesia hay que no ha nacido de nuevo? Ese es Samuel. Samuel servía a Dios, ministraba. Samuel había ya hecho muchas veces el Yom Kippur, había estado en el Yom Kippur, había sido bendecido por el día de la expiación, que era el evento más importante de Israel. La Pascua no, porque Segundo de Reyes dice que no se había celebrado una Pascua desde Josué. No conocía la Torá. Martica sigue con Isaías, presten atención. Isaías, capítulo 1, versículo 15. ¿Qué dice en adelante? Miren, Dios acaba la religión. Dale. Isaías 1, ¿desde qué versículo, perdóname? Desde el 15. Desde el 15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grama,
como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces note lo siguiente. Estoy ya cansado de sus holocaustos, de sus ofrendas, de su incienso. Me tiene cansado. No lo puedo soportar, dice ese capítulo. Y entonces, ¿qué hago? Venga, estemos a cuentas. Uy, no, pero ¿cómo? Si mi pecado es grande. ¿Qué? ¿Tu pecado es como la grana? Venga, se lo emblanquezco. Uy, no, mi pecado es muy grande, Señor. Y llegamos con la chilladera todos los días. Y Dios te dice, tu pecado es muy grande, rojo como el carmesí. Sí, venga, yo lo pongo como la blanca lana. Venga, yo te lo quito. Y pongo mi espíritu dentro de ti, para que aprendas que es el Espíritu Santo y seas salvo. Eso es lo que hay que entender. Desde el Antiguo Testamento ya Dios viene abrogando la ley. Y hay gente que sigue viviendo en la ley. Hay gente que sigue en el sacerdocio de Aarón. No han aprendido el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, como tienen el sacerdocio de Aarón, tengo un problema. Uy, tengo que ir a hablar con el pastor a ver qué me dice. ¿Qué? El mismo Jesús fue y se le presentó a Samuel y le dijo, venga, que quiero hablar con usted. El mismo Jesús se le presentaba a los discípulos, venga, que quiero hablar con usted. El mismo Jesús se le presentó a Pablo. Y el mismo Jesús se le presenta hoy a cada uno de nosotros y nos dice, venga, que no quiero que usted sea de religión. Y entonces quiero que aprenda a tener una relación diaria conmigo. Yo soy el alfa y la omega. Yo quiero ser lo primero en tu día y lo último en tu día. Y así vas a prosperar y vas a ser salvo. Gladived, ¿estás por ahí? Alicia, David, ¿estás por ahí? Edelmira, Marle. Sí, señor, aquí estoy. Lisette, Luz Dari, ¿están por ahí? Sí, señor, aquí estoy. David, ¿te me fuiste? Presente. Se me fue David. No, para nada. Ojo, dejemos la religión a un lado. Empecemos a tener una comunión con el Espíritu Santo diaria. No seamos como Apolos, seamos como Pablo. Y lleven el bautismo del Espíritu Santo a la gente, que la gente nazca de nuevo. Eso es lo importante para nuestra vida real. Para los que están en Facebook, Dios les bendiga.